Bueno, arranquemos de lleno con este recorrido teológico que la verdad es absolutamente fascinante. Vamos a rastrear un hilo conductor que atraviesa todos los textos bíblicos, literalmente desde la primera página en Génesis hasta la última en Apocalipsis. O sea, no vamos a repasar historia antigua nada más, sino que nos adentraremos en una narrativa súper compleja, llena de un simbolismo deslumbrante que define básicamente la idea misma de la redención humana. Ok, sumerjámonos en esto. A simple vista, preguntar por qué ocurrió esto en la historia parece bastante sencillo, ¿verdad? Pero la teología nos presenta este suceso no solo como un hecho documentado, sino como un profundo misterio milenario. Para entender realmente lo que se llama la obra terminada de la redención, tenemos que ir un poco más allá de la superficie y captar una metáfora bíblica fundacional que literalmente cambia toda la perspectiva. Imagínense esto como si fuera un espejo. Los autores antiguos veían una similitud conceptual increíble entre los seres humanos y los árboles. Piénsenlo, ambos tienen estructuras asombrosamente parecidas. Tienen una parte visible, que todo mundo ve, y una parte completamente invisible bajo la superficie, que es lo que los sostiene. Ambos crecen despacio, de adentro hacia afuera. Y, lo más importante en este paralelismo, es que ambos revelan su verdadera naturaleza no por cómo se ven por fuera, sino por los frutos que producen. Las acciones humanas se ven exactamente igual que los frutos de un árbol. Y fíjense que esto ilustra de maravilla lo vital que era esta metáfora en aquel entonces. Para la gente en la época bíblica, un árbol era muchísimo más que solo un pedazo de madera. Ver un árbol significaba que había agua subterránea. Era literalmente una señal de vida en medio de la nada. Daba sombra en un calor insoportable, refugio y, sobre todo, garantizaba comida en tiempos de sequía extrema. Por eso, que te compararan con un árbol frondoso era la imagen suprema de una vida plena, súper conectada a una fuente de esperanza a largo plazo. Teniendo esto en mente, si rastreamos cómo evoluciona esta idea del árbol en el tiempo, vemos que es como el esqueleto de toda la historia bíblica. Todo arranca en el Génesis, con el famoso Jardín del Edén. Luego, damos un salto a los profetas como Isaías, que empiezan a hablar de un renuevo que traería esperanza. Después, en los Evangelios, llegamos al gran clímax trágico sobre un madero. Y finalmente, en Apocalipsis, vemos cómo el paraíso se restaura con el inmenso árbol de la vida. Es un ciclo perfecto de principio a fin. Pero bueno, ¿dónde se torció todo? Según la teología, el problema estalla cuando la humanidad toma una decisión fatal sobre, digamos, a qué árbol querían parecerse. Al elegir el árbol equivocado en ese jardín original, se corta de tajo la conexión vital con el Creador. O sea, es como desconectar la manguera de la llave principal. Y el resultado es catastrófico. La humanidad empieza a producir frutos completamente amargos, generando violencia, injusticia y muerte con sus propias manos. Ahora, lo que es realmente fascinante de este punto es lo que descubrimos en el idioma original. En el griego del Nuevo Testamento hay una palabra muy particular, xulon, que se usa para describir el instrumento de la crucifixión. Y lo loco es que este término se traduce literalmente como madera, madero o incluso árbol. Los eruditos nos dicen que esto no es un simple accidente del idioma. No, los autores lo escribieron así a propósito para que la audiencia conectara inmediatamente ese sacrificio con el árbol original del Edén. Y esto nos lleva a una ironía teológica muy profunda en el libro de los Hechos. Fíjense bien. Los textos señalan que la humanidad, operando desde esa desconexión y violencia que mencionábamos, termina destruyendo lo que estos pasajes consideran el máximo árbol de la vida, colgándolo precisamente en madera. Pero, en un giro totalmente inesperado, la teología enseña que ese mismo acto de destrucción se convierte en el puente para la salvación. O sea, el madero de ejecución se vuelve la única puerta de regreso a ese Edén perdido. Increíble, ¿no? Pasando a los detalles más técnicos, todo esto nos conduce a un concepto clave llamado la obra terminada. Esta es básicamente la forma en que los teólogos describen cómo se logra toda la redención humana, y lo dividen en tres grandes piezas. Primero, una sustitución y separación literal. Segundo, un pago o intercambio físico por nuestra salud. Y tercero, una calificación legal definitiva a través de algo llamado gracia divina. Vamos a desempacar esto un poquito más. El número 6. Según los relatos, esa es la cantidad exacta de horas que transcurrieron durante la crucifixión. Para la teología, estas 6 horas suspendido entre el cielo y la tierra no son un dato de trivia al azar. Representan literalmente el momento de mayor agonía
y el tiempo exacto en que se efectuó ese intercambio espiritual a favor de toda la humanidad. Fue una sustitución en tiempo real. Entonces, el punto crucial es este desgarrador clamor que vemos en Mateo. Para la erudición cristiana, este no fue un grito cualquiera, marca la separación espiritual más profunda de la historia. Se argumenta que esta experiencia de abandono absoluto y total oscuridad se soportó intencionalmente ahí, en ese madero, para que la humanidad jamás, nunca más, tuviera que pasar por esa lejanía. O sea, esa separación brutal fue el precio para comprar cercanía eterna. Pero ojo, la cosa no se queda solo en el plano espiritual. Los textos originales hacen muchísimo énfasis en el sufrimiento físico, conectándolo con una profecía súper famosa de Isaías. Se describe que todo ese castigo corporal, la flagelación y demás, funcionó como un pago súper específico. El argumento aquí es que cada una de esas heridas operó como un intercambio directo y legal para proveer salud y restaurar a la humanidad de sus enfermedades físicas. Para poner el último ladrillo de esta obra terminada, tenemos la garantía de protección inquebrantable. Aquí es donde entra la gracia, porque todo este sacrificio elimina por completo la necesidad de tener méritos propios. En cambio, te otorga un derecho estrictamente legal para acceder a lo que los textos llaman el lugar secreto del Salmo 91. Hablamos de una zona de seguridad espiritual, un refugio total que está disponible 24/7. Pasemos a ver cómo se desarrolla esto y cómo aterriza en la práctica. Volvemos a nuestra querida metáfora botánica, pero ahora con la imagen de la vid verdadera. Básicamente, es la explicación de cómo recuperamos esa conexión perdida. Y la clave es esta. No se trata de agotarse tratando de ser mejores personas por pura fuerza de voluntad. Es entender que si la rama está bien pegada al tronco saludable, el buen fruto va a salir de forma natural e inevitable. No hay de otra. Así que la invitación diaria para aplicar toda esta teología se resume en 3 pasos súper prácticos. Es como un manual. Número 1. Aceptar de lleno que esta obra ya está terminada, que el precio ya se pagó. Número 2. Permanecer injertados en esa vid, conectados a la fuente de nutrición espiritual. Y número 3. Habitar, vivir activamente en ese lugar secreto de protección. Es la fórmula para mantener viva esa conexión que costó tanto restaurar. Lo que nos trae, por fin, al majestuoso clímax de toda esta historia. En Apocalipsis, la imagen del inicio vuelve a aparecer, pero ahora magnificada. El paraíso restaurado ya no tiene un árbol que cause desconexión. Ahora, en el centro, florece gigante el árbol de la vida. Y lo más hermoso de esto es que ese madero de sufrimiento se ha transformado en hojas que funcionan como medicina pura, para sanar absolutamente a todas las naciones. Todo encaja a la perfección. Y con esto llegamos a la gran reflexión final de este análisis. Al contemplar este tremendo panorama, desde cómo se rompió todo en el jardín, pasando por ese sacrificio incomprensible, hasta la promesa de este Edén restaurado, todo se resume a nuestro presente. La pregunta que queda en el aire es, ¿estamos dispuestos a dejar de intentar crecer por nuestra cuenta para convertirnos en esa rama injertada en la fuente suprema de vida? Es algo para pensar muy a fondo. Esperamos que este recorrido les haya dado una perspectiva totalmente nueva de este misterio milenario. Hasta la próxima.